Bienvenidos a una nueva clase de formación ciudadana y cívica. Les habla el abogado Celso Quevedo y vamos a explicar algunas cosas con respecto a las normas o las reglas que tiene que seguir todo ciudadano peruano y a nivel del mundo para poder vivir y convivir en sociedad. A la norma jurídica también se le denomina normas legales. Son normas establecidas por un Estado con el propósito de regular la conducta de cada uno de sus miembros o cada uno de los miembros de la sociedad, en este caso la sociedad peruana. Estas normas pues constituyen un elemento fundamental del sistema jurídico. La palabra jurídico viene de justicia. La palabra justicia deriva del antiguo romano justicia, del ius, de lo que llamaban los romanos. Justicia es dar a cada uno lo que le favorece. Esa es la acepción o el significado fundamental de lo que significa la justicia. Toda aquella norma o toda aquella situación que regula la conducta de un ser humano en sociedad para que pueda respetarse él mismo y respetar a las demás personas se llama una norma jurídica. Esta norma además expresa lo que corresponde a la voluntad del Estado. En ese sentido, cuando el Estado, en cualquiera de sus tres poderes, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, ven la necesidad de regular ciertos comportamientos, emiten ciertas resoluciones a las que le llaman normas legales para que el ciudadano común la respete y de esta forma pueda respetarse él, pueda respetar a la sociedad y pueda respetar también al Estado peruano. En tal sentido, toda norma jurídica tiene explícitamente dos partes: una norma primaria y una norma secundaria. La norma primaria es la que ordena o prohíbe una conducta. Por ejemplo, una norma que prohíbe una conducta dice no matar. Esa norma está básicamente prohíbe la conducta de quitarle la vida por mano propia a otra persona. Está reprimido en todo el Perú y en todo el mundo por derechos humanos que una persona le quite la mano a otra, o le quite la vida, disculpen, a otra, para de esa forma irrogar poder. Y la norma secundaria es la que prevé la sanción para quien infringe la primera. Es el que mata a otro tiene pena privativa de libertad efectiva no menor de 6 ni mayor de 12 años en el caso del asesinato. Las normas entonces, como reglas, prohíben y ponen una pena. En ese sentido, las normas jurídicas son explícitas en la situación, pero dentro de la clasificación de las normas jurídicas, algunas normas solamente tienen la primera parte, mientras que las normas de acción penal son las que tienen implícitamente en ellas una sanción o una pena. Las demás normas, las normas de carácter general, son las que ordenan o prohíben una conducta o te dan un derecho como persona natural o como persona jurídica. Características de la norma jurídica. Primero, la norma jurídica emana del Estado, claro. El poder legislativo, mediante toda su estructura y la forma de dar las leyes, pertenece a la estructura general del Estado peruano, a la estructura jerárquica del Estado peruano. Por lo tanto, si el Congreso da una norma, no lo hace un congresista ni un grupo, sino lo hacen a nombre del Estado. De igual manera, el presidente de la República en determinadas circunstancias tiene la posibilidad de emanar normas jurídicas, como por ejemplo está ocurriendo en este estado de emergencia que lo da a través de decretos. En ese sentido, los decretos que emite el presidente de la República forman parte del grueso de las normas jurídicas que reglamentan la sociedad y el Estado peruano. B. El Estado impone su cumplimiento a través de la coerción o coacción. ¿Qué significa? El Estado peruano, cuando envía una norma, la pone a disponibilidad de los ciudadanos para que ellos a conciencia la cumplan. Si no cumplen una determinada norma jurídica, el Estado utiliza la coacción y la coerción. ¿Qué cosa es la coerción y la coacción? A través del uso de la fuerza pública utiliza todo lo que corresponde a ello para
que el habitante peruano deba acatar la orden bajo la responsabilidad personal mediante el uso de la fuerza pública, por ejemplo, en estos últimos días que hemos visto el toque de queda, por ejemplo. C. Su incumplimiento genera sanción para el que la incumplió, por supuesto. Todo aquel que no cumple las normas jurídicas, por ejemplo, vamos a ver el artículo número 2 de la Constitución Política del Perú, nos ha dotado a todos y cada uno de los peruanos de los derechos fundamentales. Todos debemos cumplir los derechos fundamentales propios y de las demás personas para que exista respeto al Estado de Derecho. Si no lo cumplimos, sencillamente nos vemos envueltos en una situación que amerita sanción por parte de cualquiera de los órganos del Estado. Por ejemplo, otro ejemplo, cuando sales a la calle y no tienes por qué salir o no tienes justificación, el Estado te detiene y te multa. En ese sentido, el Estado tiene la posibilidad, sí, porque es un Estado soberano, el Estado es el que organiza las políticas públicas y es el que asegura el cumplimiento de estas políticas. ¿Y cómo lo hace? Mediante la coacción, como dice en la capítulo anterior, mediante la sanción o sencillamente la represión, como lo ha hecho hace unos días, hoy día me parece en la mañana, con una manifestación que ha ocurrido en el centro de Lima. Han utilizado la fuerza pública para evitar que las personas hagan o tengan la posibilidad de alterar el orden público. En ese sentido, el brazo de la fuerza pública para el interior es la Policía Nacional. Es bilateral, es decir, generan derechos y deberes, por supuesto. Como les decía, el artículo 2 de la Constitución Política del Perú genera de tus derechos, los derechos fundamentales, por ejemplo, el derecho a la vida. Pero así como tú tienes derecho a la vida, tienes el deber de respetar la propia y la vida de los demás. Ese caso ya lo hemos explicado en uno de los videos anteriores. Es general y tiene vigencia en un determinado espacio y tiempo. Sí, es general para todos. La ley es para todos. Por ejemplo, la Carta Magna, la Constitución Política del Estado, rige para todos los peruanos. Todos los peruanos tenemos que cumplir eso. Y en lo que se refiere a los derechos fundamentales, y también nos da normas generales de la estructura del Estado y los derechos sociales y los derechos particulares. En ese sentido, hay algunas leyes que tienen un determinado espacio y un determinado tiempo. Por ejemplo, ¿qué norma legal o qué ley mediante decreto se ha dado últimamente? El estado de emergencia. La Constitución Política del Perú habla muy claro que el estado de emergencia dura máximo 60 días. Prorrogable sí, pero ¿se puede prorrogar por más tiempo? Sí, pero esa prórroga debe ir también con la emisión de otro decreto que amplía el estado de emergencia. Por lo tanto, tiene un espacio, por ejemplo, para esta cuestión del aislamiento social obligatorio y el toque de queda para todo el Perú se dio de 5 de la tarde a 5 de la mañana en todo el Perú. Luego se varió hacia las 6 de la tarde hasta las 4 de la mañana en las mayores regiones del Perú, pero en el norte no, en el norte ha continuado a partir de las 4 de la mañana, de las 4 de la tarde a las 4 de la mañana. Por lo tanto, solamente se aplica en un determinado espacio y en el resto del Perú no. ¿Tienen tiempo? Sí, por ejemplo, durante el ejercicio del estado de emergencia aquí en el Perú. Para enfrentar una vigencia se requiere la publicación del Diario Oficial del Peruano. Como ya hemos visto en uno de los videos anteriores, el presidente tiene la potestad, después de haber un proyecto de ley haber sido debatido en el pleno del Congreso, se envía al Poder Ejecutivo, básicamente al presidente de la República, para que el presidente de la República la firme y la promulgue. En ese sentido, la firma y la promulga el presidente, o sencillamente regresa al Congreso y el Congreso por insistencia la puede firmar y la puede promulgar en el Diario Oficial del Peruano. ¿Y a partir de cuándo?
entra en vigencia. Entra en vigencia básica y exclusivamente a las 24 horas después de haber sido publicada en el Diario Oficial del Perú. O hay algunas normas especiales, algunas leyes especiales que todavía se aplican pasado el tiempo. Hay algunas normas que se aplican, por ejemplo, dice, se publica hoy en el Diario Oficial Peruano y dice claramente la norma que se aplique su vigencia a partir, por ejemplo, del 1 de junio o a los 60 días de publicar en el Diario Oficial Peruano. En ese sentido, también tienen ese tiempo para la iniciación de su vigencia. Está ordenada en jerarquía de niveles, siendo la Constitución Política del Estado la que prevalece sobre toda la norma legal. La Constitución Política del Perú es la norma máxima en el Estado peruano. Y encima de la Constitución, tan solo encima de la Constitución, hay la probabilidad de que se tomen los tratados internacionales, si es que el Perú está adscrito a ellos. Puede ser modificado o derivado por otra norma del mismo nivel o de un nivel superior, por supuesto. Todas las normas, inclusive las normas constitucionales, pueden ser modificadas, pero tienen que pasar por un filtro, que es el Congreso de la República. Este modifica las normas, puede modificar un artículo, dos artículos, o puede modificar toda la norma. Puede modificarla o sencillamente puede derogarla. Es obligatorio teniendo validez de una jurisdicción territorial. Por ejemplo, lo que les decía del toque de queda. El toque de queda solamente se ha ampliado para las regiones del norte, desde La Libertad, Lambayeque, Piura, Tumbes y Loreto. ¿Se puede aplicar esa norma para Arequipa? No es posible, porque solamente tiene una jurisdicción. Niveles de la norma jurídica: está el nivel normativo. Los niveles normativos están: nivel constitucional, legal, reglamentario, resoluciones, normas de interés particular. El nivel constitucional ya saben que está en la Constitución Política del Estado, y esto es básica y exclusivamente cómo se da la formación de una constitución mediante una asamblea constituyente, teniendo en cuenta normas que ya existen, preexistentes, o teniendo en cuenta la jerarquía del derecho internacional, como son la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los tratados internacionales de derechos humanos y todo aquel tratado en el que ha sido escrito. Nivel legal: están las normas, las leyes orgánicas, los decretos legislativos, el decreto de urgencia, las normas regionales de carácter general, ordenanzas municipales y decretos legislativos o por gobiernos de facto. En el Perú, los gobiernos de facto son aquellos que se toma el gobierno, algunas personas toman el gobierno por haciendo uso de la fuerza. Por ejemplo, los gobiernos militares se les llama gobierno de facto, y ellos, como no tienen Congreso, ¿cómo dan las leyes? A través de decretos leyes, que tienen igual peso de una ley común y corriente. Nivel reglamentario: aquí están los reglamentos, aquí están dados por los poderes del Estado. Por ejemplo, ¿qué van a reglamentar? ¿Qué van a reglamentar? Van a reglamentar el funcionamiento de los poderes, por ejemplo, de las municipalidades, y reglamentar algunos actos que las autoridades pueden hacer como personas jurídicas de derecho público. Por ejemplo, tenemos los decretos supremos del Poder Ejecutivo, los decretos regionales ejecutivos, gobierno regional, los edictos municipales, por ejemplo, y los decretos de alcaldía. Los niveles de resoluciones: resolver casos particulares. Para eso son las resoluciones, y concretos en el ámbito de la administración gubernamental o la administración pública. Están las relaciones supremas, por ejemplo, del Poder Ejecutivo, las resoluciones ministeriales del Ministerio Público, del Ministerio, por ejemplo, de Educación, del Ministerio de Justicia, las resoluciones viceministeriales. Cada ministro tiene su viceministerio, y a veces se le delega a ese viceministro para que haga algunas precisiones sobre algunos reglamentos, y da resoluciones viceministeriales. Resoluciones de órganos autónomos no descentralizados, por ejemplo, del BCR, de la SBS, resoluciones de alcaldía, las municipalidades, y las resoluciones directorales que cualquier director, como el director de la institución. Nivel de norma de interés particular: es entre terceros y el Estado. Por ejemplo, encontramos
que nosotros cuando tenemos algún problema judicial presentamos un petitorio a través de una demanda, por ejemplo, y el Estado a través de sus órganos genera una, una, este, un, una resolución que pone fin a eso y por lo tanto los particulares, o sea, nosotros nos vemos involucrados en ello. Están los acuerdos de la sala plena de los órganos jurisdiccionales, convenio colectivo de trabajo, cuando nos ponemos de acuerdo con los empleadores que hacer, contratos, los contratos de arrendamiento, los contratos de compraventa, el testamento, por ejemplo, cuando alguien muere y le deja alguna herencia a a los hijos o a los nietos en este sentido. Y las sentencias judiciales cuando nosotros iniciamos una pelea judicial, una confrontación judicial. La aplicación de estas normas se da en lo que el derecho conoce la pirámide de Kelsen. Hans Kelsen fue uno de los juristas más importantes del siglo XVIII. Niveles de aplicación de la norma jurídica. Y está. ¿Cómo se aplica la norma jurídica? Primero está lo más alto llamada la Carta Magna. Primero se aplica la Constitución, luego vienen todas las leyes orgánicas y decretos de urgencia. Luego podemos aplicar las resoluciones legislativas emitidas por el Congreso, por ejemplo. Luego los decretos supremos emitidos por el Ejecutivo y algunas otras instancias. Y las resoluciones supremas emitidas por los ministerios. Y siguiendo este orden, eh, si se cumple el estricto cumplimiento y la aplicación de estas normas, el Estado peruano va a tener un adecuado régimen político en todos sus ámbitos.